En France 24 continuamos con Directo América para revisar las noticias más relevantes de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y los invito a que veamos los titulares. El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anunció que renuncia a su cargo. Una información que se confirma solo un día antes de que su partido se reúna para determinar si se adelantan las elecciones internas tras su debacle en las legislativas de julio. Tenemos análisis. Rusia lanzó su mayor ataque con drones y misiles desde el inicio de la guerra, con 800 de estos artefactos. Al menos 5 personas perdieron la vida, incluido un bebé. El bombardeo afectó por primera vez la sede del gobierno en Kiev. En Argentina, la provincia de Buenos Aires acude a las urnas para las elecciones legislativas en una cita que servirá para determinar el nivel de apoyo que mantiene el gobierno de Javier Milei antes de los comicios nacionales del 26 de octubre. Más de 14 millones de personas están llamadas a votar. Abrimos este informativo en Japón, donde el primer ministro Shigeru Ishiba anunció que renuncia a su cargo. Una decisión marcada por la debacle de su partido en las elecciones legislativas de estos últimos meses, en las que perdió la mayoría en ambas cámaras. El anuncio llega solo un día antes de que la formación decida si adelanta comicios internos y en medio de la elevada inflación que enfrenta el país. Para analizar este hecho, conectamos con Fernando Pedrosa, el excoordinador del Grupo de Estudios de Asia y América Latina en la Universidad de Buenos Aires. Le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, ¿qué balance haría usted de este año de gobierno de Shigeru Ishiba cuando asumió este cargo? Lo que prometió fue crear un nuevo Japón. Hola Valentina, ¿qué tal? Mira, cuando asumió Ishiba prometió muchas cosas, pero después no pudo cumplirlas por varios motivos. Recordemos primero que Ishiba es un outsider de su partido. Nunca lo quiso mucho la gran dirigencia del partido. Además, él un gran adversario del ex ministro asesinado Shinzo Abe, cambió sus políticas. Eso como un dato. Segundo, viene de perder 3 elecciones muy importantes, no de perderlas, pero digamos perder la mayoría parlamentaria. Perdió las elecciones primero muy mal en la región de Tokio. Elecciones que no son nacionales, pero eran muy importantes, las perdió mal. Perdió la Cámara Baja primero, perdió la mayoría, y ahora perdió también, hace unos meses, el Senado. Entonces estaba en una situación muy difícil, pero aunque parezca mentira, en realidad el impulso para que renuncie viene más de su partido que del Parlamento. Bueno, recordemos que Japón es la 4ª economía del mundo, pero su mayor problema en estos instantes es la inflación. ¿Qué impacto podría tener ese acuerdo firmado por Ishiba con la administración de Trump que logra una imposición de aranceles del 15% para las exportaciones de Japón hacia Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, por lo menos él lo muestra como un éxito porque bajó del 27,5% inicial al 15%. De todas maneras, el problema que más afecta cotidianamente en Japón no tiene que ver tanto con esto, sino con el precio del arroz. Hubo grandes problemas con el precio del arroz, subió, que es la base alimentaria de la población, y esto generó fuerte descontento con el gobierno. En las elecciones se fue viendo. Pensemos también que el partido de Ishiba gobierna casi interrumpidamente desde la Segunda Guerra Mundial con mayorías, ¿no? O sea que también es un partido que está acostumbrado a ganar por mucha diferencia. Hay un descontento popular, y esto también con la aparición de partidos que podríamos llamar de extrema derecha o extremos conservadores, que empiezan también a poner el eje en la inmigración y el gasto público. Entonces, justamente le pregunto, ¿qué opciones le quedan al Partido Liberal Demócrata después de esta pérdida de la mayoría en las 2 cámaras y con lo que se está enfrentando hoy en día en el país? Bueno, el sistema japonés es particular, a diferencia del europeo, que tendrían que votar todos los partidos en el Parlamento quién es el nuevo primer ministro. En Japón, el que ganó las elecciones, el que tuvo más votos, es automáticamente el primer ministro. O sea que el partido solo tiene que decidir quién es, y ese va a ser el primer ministro. O sea que en eso es más fácil. Ahora, lo que no es tan fácil es a quién va a elegir el partido. La última interna del partido, en la que ganó Ishiba, hubo 9 candidatos.
digamos que la prensa, algunos opinadores dicen que puede ser una ex ministra de apellido Takaichi, que fue la que perdió inicialmente con este primer ministro, que es, llamémosle, un poquito más parecida al ex primer ministro Abe, o puede ser una persona más joven con Koizuma, el actual ministro de Agronomía, de Agricultura. Pensemos que la agricultura es muy importante por el tema del arroz. No se sabe muy bien quién va a ser. Lo que sí queda claro es que el momento de Ishiba terminó, de su pequeño grupo partido terminó, y que era muy heterodoxo económicamente y que se podría esperar que vuelvan a ser primeros ministros más ortodoxos. Pues Fernando, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias a vos, Valentina. Hasta luego. Nosotros continuamos. El gobierno de Corea del Sur anunció que llegó a un acuerdo con Estados Unidos para liberar a los cientos de migrantes surcoreanos que fueron detenidos en la mayor redada del ICE en una fábrica de baterías de la empresa Hyundai. Según Seúl, al menos 300 de sus connacionales fueron capturados en medio de esta operación y serán repatriados a territorio surcoreano. Rusia lanzó el mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el inicio de la guerra en 2022. Las Fuerzas Armadas del Kremlin lanzaron 805 drones y 13 misiles contra Kiev y otras ciudades, causando la muerte de al menos 5 personas. Uno de los embates golpeó la sede del gobierno ucraniano ubicada en el centro de la capital. Más detalles en este informe. Kiev se ha despertado golpeada una vez más. En la noche del sábado al domingo, Rusia lanzó su mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Y por primera vez, la sede del gobierno ha sufrido daños. El techo y los pisos superiores del edificio fueron alcanzados. Se produjo un incendio en 2 plantas de la sede del gobierno. Fue causado por un dron. Según nuestra información, no hubo víctimas. El ataque de Rusia dejó varios muertos y heridos. Una vez más, se atacaron barrios y edificios residenciales, en donde los habitantes fueron sorprendidos en plena noche por los bombardeos. Estaba durmiendo, oí una explosión cerca, la casa tembló. Salí para ver qué pasaba. El balcón del 6º piso del edificio estaba en llamas. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, las tropas del Kremlin lanzaron más de 800 drones de ataque y 13 misiles. La mayoría de las aeronaves no tripuladas fueron interceptadas, pero por el contrario, solo 4 misiles pudieron ser detenidos por las defensas. Por otra parte, esta mañana en Telegram, la primera ministra ha pedido a los aliados de Ucrania que proporcionen urgentemente más medios de defensa. Los ataques rusos también han tenido como objetivo otras ciudades de Ucrania, como Odessa, en el sur del país. Vamos ahora a la Franja de Gaza, donde hubo nuevos ataques durante la madrugada de este domingo. Autoridades médicas del enclave informaron que los bombardeos alcanzaron la escuela Al-Farabi, que alberga desplazados. Al menos 2 niños perdieron la vida en otro ataque contra una tienda de campaña cerca de la sede del Parlamento en Ciudad de Gaza. Y un hombre murió en un tercer ataque en Sheikh Radwan. Israel indicó que 2 proyectiles fueron lanzados desde Gaza contra su territorio este domingo sin causar daños. A su vez, el ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar, aseguró que la guerra podría terminar mañana si Hamás entrega a todos los rehenes y pone las armas. Todos los días la gente se desplaza sin tener a dónde ir. Los ciudadanos se encuentran confundidos, sin saber a dónde huir. El coordinador de la ocupación miente a diario en sus redes sociales. Vayan al sur, hay zonas seguras, pero no hay zonas seguras en Gaza. Van al sur y son bombardeados en el sur. La ocupación miente día y noche. No hay ningún lugar seguro en Gaza. ¿Qué culpa tienen estos niños? Los hutíes de Yemen lanzaron 3 drones contra territorio israelí este domingo. Las autoridades de Israel informaron que interceptaron 2 de los 3 aparatos, pero el tercero impactó el hall de llegadas del Aeropuerto Internacional Ramón en el sur del país, a proximidad de la ciudad de Eilat, lesionando a 2 personas y provocando el cierre temporal del aeropuerto. Vamos ahora a América Latina, puntualmente a la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que este domingo llevó a cabo elecciones legislativas. Una cita considerada un referendo para determinar qué tanto apoyo mantiene el gobierno de Javier Milei antes de las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Más de 14 millones de personas están llamadas a las urnas. Desde la capital argentina, Natalio Cosoy, corresponsal de France 24, nos dio más información. A las 8 de la mañana de Argentina abrieron los centros de votación en la provincia de Buenos Aires para los comicios
legislativos en ese distrito, en el que se eligen 46 diputados y 23 senadores provinciales. Se renueva la mitad de cada una de las cámaras, además de concejales y consejeros escolares. Están habilitadas para votar más de 14 millones de personas y un punto clave va a ser la participación en estas legislativas provinciales. Ahora uno se pregunta por qué son importantes estas elecciones locales. Hay varios puntos. Primero, la provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor población del país. Alrededor del 40% de los habitantes de Argentina se encuentran en ese distrito, 17 millones de personas aproximadamente. Por otro lado, es el más grande en términos económicos, con su desarrollo industrial y agropecuario. Pero hay algo más. Es también una especie de disputa entre el gobierno nacional de Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza, y el peronismo, que es fuerte en la provincia de Buenos Aires, su bastión, tanto a nivel legislativo como ejecutivo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, si se quiere, es la contrafigura en este caso. Recordemos que en 2023, cuando Javier Milei ganó la presidencia del país, también ganó en la provincia de Buenos Aires, donde al mismo tiempo Axel Kicillof renovó su mandato como gobernador. Así que en este caso veremos una disputa, si se quiere, entre peronismo y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, de cara especialmente a las legislativas nacionales de octubre. Los primeros resultados se esperan a partir de las 21 horas de Argentina aproximadamente. Seguimos en Argentina, donde las abuelas de Plaza de Mayo están de luto. Rosa Roisinbild, una de sus fundadoras, falleció a los 106 años. La mujer se convirtió en activista después de que su hija fuera asesinada y su nieto recién nacido fuera secuestrado por la junta militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, por lo que trabajó durante décadas para localizar a cientos de niños adoptados ilegalmente y llevar a los responsables ante la justicia. Más detalles en este informe. Su pequeña estatura y aparente fragilidad ocultaban el espíritu decidido de Rosa Tarlovsky de Roisinbild. Pasó la mitad de su vida luchando incansablemente por los miles de desaparecidos de Argentina, activistas de izquierda asesinados por la dictadura militar. Entre ellos se encontraba su hija Patricia Roisinbild, quien estaba embarazada cuando fue secuestrada por la Junta en 1978. Dio a luz en un centro de detención clandestino y luego fue asesinada. Como cientos de niños nacidos en las mismas circunstancias, su bebé fue entregado a una familia militar. El niño, llamado Guillermo, fue criado en otro hogar sin sospechar nunca de sus verdaderos orígenes. Pero gracias al activismo de Rosa, la abuela y su nieto se reunieron cuando Guillermo tenía 21 años. Pero su misión no terminó ahí. Nada más, lo único que quiero es justicia. Lo demás, ya, verdad, memoria, todo eso es importante. Lo demás ya está. No les tengo odio, no busco revanchas ni venganzas, nada de eso. Durante décadas continuó con su trabajo con la convicción de juntar a más familias y llevar a los responsables ante la justicia. 1000 miembros de la Junta han sido juzgados y condenados por secuestro y tortura. 140 de los niños secuestrados se han reunido con sus verdaderas familias, el último de ellos hace apenas unas semanas, aunque al menos 300 siguen sin ser localizados. No vamos a parar hasta encontrar todos los nietos. Todos los nietos tienen que ser reconocidos y adquirir su verdadera identidad. No tienen que vivir en el ocultamiento y en la mentira. Rosa Roisinbild decía que su fuerza provenía del amor que sentía por su hija y sus nietos, y eso era lo que la mantenía viva. Con su fallecimiento a los 106 años, las demás abuelas de Plaza de Mayo han perdido a una de sus guerreras más feroces, pero el movimiento social seguirá vivo. Creo que ahí prima la verdad. Vamos al Vaticano, donde este domingo fue canonizado el joven italiano Carlo Acutis. De 15 años falleció a causa de una leucemia y es conocido como el primer santo millennial. Parte de su trabajo para difundir los principios católicos lo realizó a través de Internet. En la ceremonia estuvo presente toda la familia de Acutis y muchos devotos que portaron estampas de la hora santo. Finalizamos con unas divertidas imágenes deportivas. Entre risas y champán, la tenista Aryna Sabalenka celebró su título del Abierto de Estados Unidos. La bielorrusa es la actual bicampeona del torneo y cuenta en sus vitrinas con 4 campeonatos de Grand Slam. Esta tarde será la final masculina entre el número 1 y el número 2 del mundo. Estamos hablando del italiano Jannik Sinner y del español Carlos Alcaraz.
Así finalizamos esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos. Momento para revisar los contenidos que circulan en las redes sociales. La desinformación está en todas partes. ¿Cómo evitarla? ¿Cómo saber qué es real y qué es manipulación? Cada semana, en Desinformando, desmontamos las noticias falsas y le damos las herramientas para no caer en ellas y estar bien informado. Acompáñame cada semana en Desinformando por France 24 y France24.com.